Determine el flujo de calor y las temperaturas intermedias del siguiente esquema. El ejercicio planteado consta de 7 diferentes materiales, específicamente en una geometría plana. Resulta que cada uno de estos materiales se encuentra ubicado de una forma específica. Hay algunos que se encuentran de manera continua o en serie y hay otros que se encuentran de forma paralela. El flujo de calor viene desde la cara izquierda hacia la cara derecha, es decir, desde los 20 grados Celsius hasta los menos 15 grados Celsius. Para poder entonces hacer el cálculo del flujo de calor correspondiente dentro de nuestro sistema, es necesario analizar cuáles son las resistencias que sufre dicho calor dentro de nuestro elemento diferencial. Para ello entonces realizaré en el tablero la gráfica de las resistencias que nos encontramos y vamos a ir profundizando a lo largo de nuestro esquema correspondiente. El esquema que nos presenta el ejercicio entonces contiene como tal 12 resistencias. Dentro de ellas tenemos 2 resistencias convectivas, 9 resistencias conductivas y una resistencia de contacto entre el material E y el material F. El gráfico del cómo se me mueve el calor dentro de mi sistema, pues como se puede visualizar, va de derecha a izquierda. Para efectos de la escritura, voy a definir cada una de las resistencias de izquierda a derecha para efectos de la escritura. Entonces, por este lado tenemos la resistencia número 1, en este caso tenemos la resistencia número 2. Por este lado tenemos la resistencia número 3, resistencia número 4, resistencia número 5, resistencia 6, resistencia 7, resistencia 8, resistencia 9, resistencia 10, resistencia 11 y resistencia 12. Resulta que dentro del esquema que nos acabamos de encontrar tenemos 3 resistencias en paralelo y 3 resistencias en paralelo. Resulta que para poder solucionar este sistema, pues nosotros debemos de hacer la analogía como si todas las resistencias se encontraran en serie. ¿Cómo se hace entonces? Resulta que como el flujo de calor llega hasta este punto, el flujo de calor se va a dividir en 3 zonas. Resulta que el hecho de la división del calor dentro de este y dentro de este esquema me genera lo que se conoce como una resistencia equivalente. Entonces a esta la voy a llamar resistencia equivalente 1 y a esta la voy a llamar resistencia equivalente 2. ¿Cómo se halla entonces esta resistencia para las resistencias en paralelo? Resulta que se puede hacer un balance simple donde se dice que el flujo de calor pues va a ser el flujo de calor que entra por 3 más el flujo de calor que está en 4 más el flujo de calor que está en 5. Y lo mismo podríamos hacer acá. El flujo de calor va a ser entonces el flujo de calor en 6 más el flujo de calor en 7 más el flujo de calor en 8. Resulta que al hacer el reemplazo correspondiente de los flujos de calor de conducción dentro de este sistema, se logra llegar a una ecuación general para estas 2 resistencias equivalentes, en las cuales se dice que la resistencia equivalente pues va a ser simplemente el inverso de 1 sobre la resistencia I más 1 sobre la resistencia J más 1 sobre la resistencia K, y así de manera general pues todas las resistencias que se encuentran. Entonces se puede pasar de tener 3 resistencias en paralelo a tener una resistencia en serie y operar nuestro sistema de manera general. Para ello entonces vamos a definir cada una de estas resistencias y teniendo en cuenta la equivalencia que debemos hacer, vamos a resolver nuestro ejercicio correspondiente. Comenzando entonces desde nuestra resistencia número 1, la podemos definir de la siguiente forma. Resulta que la resistencia número 1 pues corresponde a una resistencia convectiva entre la cara derecha de mi placa compuesta y el medio correspondiente, donde esta resistencia se va a definir como 1 sobre H1 por A1, siendo A1 simplemente, lo voy a anotar por este ladito de acá, A1 será simplemente la base por la altura de mi placa correspondiente. Tenemos entonces la resistencia número 1. Ahora, la resistencia número 2 pues corresponde a la conducción a lo largo de mi primer material, que en este caso, este primer material pues es el material A. Como el material A ocupa toda la cara lateral, pues el área perpendicular va a ser la misma A1. Entonces puedo decir que este R2 pues va a ser simplemente L1 sobre KA por A1.
Ahora, resulta que nos encontramos con las resistencias en paralelo. Para ello entonces necesitamos aplicar la equivalencia, pero antes de ello podemos definir cada una por aparte. Entonces la resistencia número 3 pues va a ser simplemente una resistencia de conducción a lo largo de nuestro material C. Resulta que pues la longitud en la cual se va a llevar a cabo esta resistencia pues corresponde a la longitud 2 sobre la constante C. Pero resulta que el área cambia. Como C solamente tiene un pedacito de nuestra placa correspondiente, entonces debemos de definir una nueva área que la vamos a llamar A sub 2. Y esta A sub 2 pues va a ser simplemente los 25 centímetros que mide nuestra altura de C y la profundidad que va a ser entonces la base. Acá tenemos entonces nuestra segunda área que con ella vamos a trabajar. Ahora, resulta que tenemos la resistencia número 4. La resistencia número 4 se va a llevar a cabo en L2, pero ahora resulta que es el material B. Por lo tanto va a ser la conductividad para el material B. Y resulta que para este también existe un área particular, la cual vamos a llamar área 3, que es el área perpendicular a la dirección del flujo. Que en este caso, el área 3 pues va a ser simplemente igual a 50 centímetros por la base. Teniendo entonces nuestra tercera área que necesitamos para hallar nuestro sistema. Y ahora tenemos entonces la resistencia número 5, que también se va a llevar a cabo a lo largo de la longitud 2, corresponde al material C, y resulta que va a tener la misma área 2, es decir, el área perpendicular va a ser igual a área 2. Y así ya tendríamos las tres resistencias correspondientes. Ahora, para aplicar la equivalencia, pues simplemente basta con ejecutar la fórmula que vimos hace un rato. Definamos primero todas las resistencias y ahorita hacemos las resistencias equivalentes. Vamos para la resistencia número 6, que también hace parte de un sistema en paralelo. La resistencia número 6 pues va a ser a lo largo de la longitud 3. Y esta resistencia número 6 va a corresponder a la conductividad de B. Y resulta que el área para la conductividad de B, es decir, el área en la cual está transfiriendo el calor sobre este pedazo del material, pues va a corresponder al área sub 3. R7 va a ser también a lo largo de L3, pero ahora en R7 entonces tendremos la conductividad del material C y el área 2, que corresponde a la misma que hemos visto hace un momentico. Para la resistencia número 8 vamos a tener entonces que se lleva a cabo a lo largo de la longitud 3 sobre, resulta que acá nos aparece el material número D, nos aparece el material D, por lo tanto va a ser la conductividad de D, y resulta que la altura de nuestro material D es la misma altura de nuestro material C, por lo tanto podemos decir que es multiplicado por el área sub 2. Para la resistencia número 9 vamos a tener entonces ahora una conducción a lo largo del material E, por lo tanto va a ser la longitud 4 sobre la conductividad del material E, y el área, como es completamente un solo material, va a ser área 1. Para la resistencia número 10 ya nos vamos a encontrar con una resistencia de contacto, es decir, a la hora de unir el material E con el material F, por ejemplo, por medio de una soldadura se generó una resistencia, y esa resistencia se mide experimentalmente. Por lo tanto, esta resistencia número 10 pues va a corresponder a la resistencia de contacto y el área. ¿Cuál es el área sobre la cual está nuestra resistencia de contacto? Pues va a ser toda el área perpendicular, entonces va a ser A1. Para la resistencia número 11, vamos a tener entonces una resistencia conductiva a lo largo de nuestro material F, que entonces va a ser una longitud 5 sobre una conductividad del material F por el área 1, porque ocupa toda el área perpendicular. Para nuestra resistencia número 12 vamos a tener entonces ya una resistencia hacia el medio, es decir, una resistencia convectiva que va a ser del orden de 1 sobre H2 por el área 1. De esta manera entonces tenemos todas las resistencias que hacen parte de nuestro sistema.
Ahora entonces podemos definir las resistencias equivalentes. Entonces podemos decir de manera general que la resistencia equivalente 1 pues va a ser simplemente 1 sobre R3 más 1 sobre R4 más 1 sobre R5. Y para la resistencia equivalente número 2 aplicamos la misma fórmula, pero entonces ahora teniendo en cuenta las otras tres, que van a ser entonces 1 sobre 1 resistencia 6 más 1 sobre resistencia 7 más 1 sobre resistencia 8. Y de esta manera entonces logramos determinar las resistencias que hacen parte de nuestro sistema. Con estas resistencias equivalentes, estas tres se nos convierten simplemente en una, y estas tres se nos convierten simplemente en una llamada resistencia equivalente 1 y resistencia equivalente 2 respectivamente. Resulta que dentro del análisis de nuestro sistema como tal, el flujo de calor ya sabemos que lleva la dirección de derecha a izquierda. Resulta que entre cada resistencia va a existir un cambio en la temperatura. O sea, la temperatura comienza a disminuir desde la parte derecha hasta la parte izquierda, donde logra tener menos 15 grados Celsius. Entonces, entre cada resistencia vamos a tener una temperatura diferente, que es la que nos pide el ejercicio correspondiente. Pero para poder determinar estas temperaturas, es necesario primero identificar cuál es el flujo de calor, y a partir del flujo de calor y de la definición de cada una de las resistencias, pues se puede lograr identificar cada una de estas temperaturas. Por lo tanto, definamos ahora cómo es el flujo de calor y cómo se hará entonces para poder hacer el despeje de cada una de estas temperaturas. El flujo de calor, de manera general, va a ser igual entonces a delta T sobre la sumatoria de las resistencias, donde en este caso particular, pues el delta T va a ser de 20 grados Celsius menos 15 grados Celsius sobre sumatoria de las resistencias. ¿Cuáles quedarán? Va a quedar la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia equivalente 1 más la resistencia equivalente 2 más la resistencia 9 más la resistencia 10 más la resistencia 11 más la resistencia 12. Resulta que esta es una ecuación que se puede digamos, evaluar directamente porque conocemos las propiedades del material y las áreas correspondientes dentro de las cuales está llevando a cabo la transferencia. Entonces, luego de nosotros obtener el flujo de calor correspondiente, ¿qué podemos hacer? Podemos entonces definir cuánto vale cada una de estas temperaturas. Un ejemplo, para la temperatura número 1. Para la temperatura número 1 tenemos que el flujo de calor es igual a T1 menos 15 sobre la resistencia 1. ¿Por qué es T1 menos 15? Resulta que como el flujo de calor viene de derecha a izquierda, esta temperatura de acá va a ser más caliente que esta que tenemos en el exterior. Entonces de esta manera lo podemos definir para T1. Para T2 puede ser entonces T2 menos T1 sobre la resistencia 2. Para 3 tenemos que el flujo de calor va a ser entonces T3 menos T2 sobre T3 menos T2 sobre la resistencia equivalente 1. Y así lo podemos hacer para todo nuestro sistema, y entonces podemos identificar cada una de las temperaturas que necesitamos y el flujo de calor que es el que nos pide nuestro ejercicio. Para darle solución a nuestro ejercicio, pasemos entonces ahora a nuestro software EES y determinemos el calor y las temperaturas que tiene nuestro sistema correspondiente. Al ingresar a nuestro software EES podemos colocar un título. Los títulos o las descripciones van entre llaves o entre comillas. En este caso podemos colocarle como nombre ejercicio de resistencia térmica, placa plana. Ingresamos en primera instancia las constantes del ejercicio, en este caso la longitud 1 que mide 15 centímetros, y para efectos de mantener las unidades la podemos convertir a metros con el comando convert. Podemos hacer lo mismo para la longitud 2 de 30 centímetros, la longitud 3 de 10 centímetros, la longitud 4 de 25, la longitud 5 de 12 centímetros. Posterior a ello ingresamos las conductividades térmicas de cada uno de los materiales, empezando por ejemplo con la conductividad de A de 0.6 vatios sobre metro Kelvin. Se realiza entonces para la conductividad en B, la conductividad en C, la conductividad en D, la conductividad en E y la conductividad en F. Posteriormente, las constantes convectivas de nuestro sistema, H1 y H2, luego la resistencia de contacto, luego podemos definir la altura de nuestra placa
y la profundidad de nuestra placa correspondiente, convirtiéndola a metros de manera directa. Podemos definir la temperatura inferior 1 como menos 15 grados Celsius, que pues sumándole 273.15 pues lo podemos convertir a Kelvin para hacer las unidades consistentes, tanto para menos 15 como para menos 20. Luego entonces podemos comenzar a definir las áreas respectivas que necesitamos, A1, A2 en las unidades de metros y A3 en las unidades de metros también, para hacer unidades consistentes nuevamente. Luego entonces definimos nuestras funciones que corresponden a las resistencias. Definimos las resistencias de la 1 a la 12, siendo la 1 y la 12 pues las que tienen que ver con la resistencia convectiva, y las interiores pues de la 2 a la 11 corresponden a las conductivas. Posterior a ello podemos entonces definir las resistencias equivalentes. Entonces se hace para la resistencia equivalente 1 y para la resistencia equivalente 2. Luego de tener las resistencias equivalentes se puede definir entonces el flujo de calor correspondiente como delta T sobre la sumatoria de las resistencias. Al ejecutar nuestro programa nos encontramos con que la resistencia 4 tiene un problema, y es que faltaba un pequeño paréntesis. Se agrega el paréntesis respectivo y se da a solucionar con F2, y de esta manera podemos observar todas las variables contempladas y las respuestas respectivas. En este caso podemos ver que el flujo de calor tiene un valor, pero como tal no me da la unidad. Resulta que en este caso podemos tener una serie de dificultades con respecto a las unidades respectivas. Como se necesitan las temperaturas, entonces se pueden definir simplemente como el delta T sobre la resistencia respectiva, tanto para T1 como para T2, para T3, para T4, para T5, para T6 y para T7. Resulta que si se define la última resistencia, pues esta ecuación queda dependiente de nuestro sistema, por ello necesitamos entonces comentarla. Como se puede observar, entonces las temperaturas se calculan, pero resulta que las unidades no son consistentes para los flujos de calor. Una forma fácil de verificar las unidades correspondientes y visualizar si están bien o no es, por ejemplo, ir a la pestaña que se encuentra enseguida de la solución, que es el chulito con la U, y nos genera una ventana en la cual se puede observar cuáles son las unidades que se encuentran con alguna serie de dificultades. De esta manera entonces se puede intuir dónde puede estar mal escrita nuestra unidad, y simplemente con agregar paréntesis y solucionar pues se puede obtener ya las unidades respectivas y congruentes con respecto a los resultados que se quieren.